tema introductorio que vamos a comenzar hoy es sobre las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a hacer un estudio durante estos días que nos quedan en esta semana sobre el capítulo 24 de Mateo, un capítulo importante que creo yo todo cristiano, adventista del séptimo día, no adventista, toda persona que crea en Cristo y que crea en la palabra de Dios, hoy debería estar estudiando el capítulo 24 de Mateo. Sé que hemos orado, pero me siento en la necesidad de orar una vez más para comenzar con nuestro tema. Quiero saludar, sé que algunas personas están conectadas en línea, mando un saludo a aquellos que están conectados de distintas partes del mundo. Sé que hay varias personas del Cono Sur aquí también conectadas y también presentes. Así que les extendemos un saludo desde la iglesia de Valencia Timoneda. Muy bien, Valencia Timoneda. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos el rostro donde estemos. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar y como hemos orado ya, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y Señor y que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, yo les animo a que ustedes, si trajeron sus Biblias, tengan su Biblia junto con ustedes. Ahora, yo voy a colocar los textos acá, pero si usted prefiere, puede también tratar de buscarlos en su propia Biblia. Esto es un seminario bíblico que nosotros vamos a tener de profecía y de temas relevantes para estos últimos días. Quiero comenzar con una anécdota. Esta historia viene del año 1938, donde un especial de Halloween dirigido por Orson Welles se emitió desde Nueva York. Gran parte del programa, en este programa de radio, se presentó como noticias sugiriendo a los oyentes que se estaba produciendo una invasión real de marcianos extraterrestres. Los actores de radio sonaban tan reales que muchos creyeron que la historia era cierta. El pánico y el miedo se apoderaron de muchos en todo el país. Algunos intentaron suicidarse. Esto es una historia real. Otros se refugiaron en zonas remotas. La Marina canceló el permiso para desembarcar de la flota en el puerto de Nueva York. Pero todo era ficción. Los marcianos no habían invadido y no fue el fin de la vida en la tierra tal cual como las conocemos. Ahora, esta historia nos ilustra las diferentes maneras como el ser humano, como una persona puede responder ante un aparente fin del mundo, ante una aparente, en este caso, invasión de seres extraterrestres que eventualmente pues iban a conquistar el mundo y traer el mundo a su fin. La pregunta de cómo terminará el mundo ha fascinado, pero también ha asustado a lo largo de los siglos. Tristemente, muchas veces estos mensajes son presentados de tal manera que asustan a las personas en vez de darles esperanza. Pero ¿cómo terminará el mundo? Se sigue haciendo la pregunta. Hoy en día existe la preocupación, hay varias teorías que los expertos religiosos y no religiosos dan sobre el fin del mundo. Algunos creen que lo que va a traer eventualmente la destrucción de toda la vida en el planeta es el cambio climático. Y por eso se habla mucho que hay que salvar el planeta. Tenemos ciertos años todavía de gracia. Si no revertimos la contaminación global, pues simplemente vamos a pasar a un punto de no retorno. Ahora otros sugieren o temen que en realidad este mundo va a terminar por una guerra nuclear. Y hemos escuchado eso en los últimos años. Cualquier intento de guerra, cualquier desacuerdo entre Rusia y Estados Unidos, pues siempre sale a flote de nuevo el temor de una guerra nuclear. Ahora, algunos otros también temen una pandemia mundial. De hecho, ya hay documentación de esto, que quizá esta pandemia que pasamos fue un intento de simplemente probar cómo podíamos nosotros como seres humanos resistir una peor pandemia. La Organización Mundial de la Salud nos advierte de una pandemia X,
Le llaman X porque no tienen nombre para ella. Estoy simplemente diciendo lo que los expertos dicen al respecto. Pero otros sugieren que no, que el mundo va a terminar porque simplemente llegaremos a un momento en que nos quedaremos sin alimentos y otros recursos a medida que la población mundial siga aumentando. Otros expertos, otras personas temen que en realidad algún día la Tierra va a ser azotada por un enorme cometa o asteroide que va a colisionar en contra de la Tierra y ese será el fin del mundo. De hecho, recuerdo un predicador muy famoso, muchos años atrás, decía que interpretaba como una de las trompetas, una gran montaña. Decía que le daba a la Tierra y él decía, hermanos, les decía, eso va a ser un asteroide que le va a dar a la Tierra. Sí, hay personas que han tenido teorías muy interesantes en cuanto al fin del mundo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿En realidad es eso un mito? ¿Esa es una fantasía? ¿O en realidad la Biblia nos habla a nosotros del fin del mundo? Aunque estas son las preocupaciones de algunas personas, en realidad la mayoría de las personas tienen otras cosas que les preocupan. Por ejemplo, la preocupación por ganarse la vida, la preocupación con la enfermedad, la preocupación por el dolor, la preocupación por la muerte. Para muchos la vida no es fácil. A veces algunos, por su miserable vida, desean que el mundo se acabara. Quizá hay alguien aquí, no conozco a ninguno, a excepción de las pocas personas que he logrado interactuar, Libertad, su esposo, pero yo no sé si aquí haya alguien que quizá vino aquí con el corazón cargado, pensando que su vida no tiene sentido, y ha venido esta semana a tratar de encontrar respuesta a sus problemas. Yo quiero decirte que hay buenas noticias para ti, hay respuesta para los problemas de tu vida, hay esperanza para cualquier situación que está quitándote la paz. Sí, a veces pensamos que no vale la pena vivir. A veces la vida se coloca tan difícil que cada día se convierte en una carga. Y sea que tú eras religioso o no en esta noche, todos podemos estar de acuerdo en algo: queremos un mundo mejor. Amén. Afortunadamente la Biblia nos habla de ese mundo mejor. La buena noticia, querido amigo, querido hermano que estás aquí en esta hora, es que viene un mundo mejor. Este mundo como está va a terminar. De hecho, un Dios de amor no ha intentado ocultarnos aquella información. Y ha dejado suficientes evidencias en la palabra que nos ayudan a comprender cuán cerca estamos del fin. Ahora, el propósito de esta presentación no es simplemente despertar su curiosidad o temor en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar algo de eso. Pero el punto aquí es que tú estés alerta y que sepas que el fin se acerca, pero para prepararte. A ver, no valdría de nada que seamos advertidos, de una tormenta o de alguna catástrofe natural y no hagamos nada, ¿cierto? No valdría de pena la información. Entonces, esta información tiene un propósito. Es un propósito redentivo para tu vida y para mi vida. A ver, yo les hago esta ilustración. Aquí sé que hay padres. A ver, si tu hijo está cruzando la calle y viene un carro y lo va a arrullar, ¿será que tú le darías y le hablarías a tu hijo palabras suaves para reconfortarlo? Papi, cuidado, el carro te va a atropellar. ¿Tú le hablarías suave? No. Cuidado, tú tienes que gritar, tienes que hacer algo, correr, ¿cierto? Porque está ¿qué? En peligro. Hermanos, yo he venido de muy lejos y he venido de muy lejos para aprovechar estos 4 o 5 presentaciones para darles temas de importancia. Porque sé y estoy convencido que Cristo viene pronto. Y como Cristo viene pronto, necesitamos un mensaje que despierte a la iglesia y que prepare a la iglesia y al mundo para la pronta venida de Jesús. Así que eso es lo que vamos a tratar de enfocarnos en esta semana.
Vamos a mirar el panorama profético y luego vamos a entrar en cuanto a la preparación final de nosotros como pueblo. Así que, ¿dónde estamos nosotros en el tiempo? ¿Cómo conoceremos si en verdad el fin del mundo está cerca? Esta noche nosotros vamos a analizar las predicciones que dio Jesús en Mateo 24 sobre cómo sucederá esto. Lo impresionante es que Jesús, cuando dio este sermón, fue aproximadamente hace casi 2000 años, pero hoy vamos a ver que las palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra. Un día Jesús, y este es el contexto de este sermón de Mateo 24, Jesús había terminado de enseñar en el templo. Tristemente, ese fue su último sermón en el templo. Los líderes judíos habían rechazado su enseñanza. Jesús les dijo al salir del templo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y él sale del templo, va al monte de los olivos. Los discípulos quedan consternados con esa palabra de Jesús y luego se acercan a Jesús y Jesús los termina de confundir porque ahora les dice lo siguiente, Mateo 24 versículo 2. Mateo 24 versículo 2, para sorpresa de los discípulos, Jesús les dice: ¿veis todo esto? Los discípulos estaban asombrados cuando Jesús les dijo: mire, vuestra casa es dejada desierta. Los discípulos comenzaron a mostrarle a Jesús los muros del templo. Saben, a mí me encanta la arquitectura europea, me encanta. He conocido aquí algunos lugares ya en Valencia, qué hermoso. Yo me imagino cómo los discípulos estaban orgullosos de ese monumento de la nación, el templo, la ciudad de Jerusalén, los muros. Pero Jesús deja sin palabras a los discípulos cuando dice la siguiente pregunta, o les dice lo siguiente: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A ver, trate de colocarse usted en los zapatos de los discípulos. Este era el orgullo de la nación. Es como si yo fuese aquí, llegase y comenzara a decir al frente de allí, de cómo se llama el palacio del ayuntamiento, ¿cierto? Y yo digo: miren, ¿saben qué, valencianos? No va a quedar piedra sobre piedra de ese palacio. ¿Usted cree que me van a mirar con buenos ojos? Quizás tú es un terrorista, ¿cierto? Y viene de Colombia, peor todavía, ¿cierto? En fin, a veces no tenemos buena fama, lastimosamente. Pero esto sería, o si yo dijese, a ver, si yo me pusiese ahora con el presidente Trump en Estados Unidos, me paro al frente de la Casa Blanca, monumento de la nación, y yo comienzo a decir: compatriotas americanos, ¿saben? Esa casa que tú ves allá no va a quedar piedra sobre piedra. Traten ustedes de imaginarse el choque de estas palabras en la mente de los discípulos. Ellos quedaron: ¿cómo? Pues si creíamos que el templo iba a permanecer para siempre, ¿acaso no dicen las profecías que el Mesías vendría y que el templo, Sión y Jerusalén permanecerían para siempre? Este edificio era el más grande de la nación judía. Y Jesús lo que está prediciendo aquí es que sería completamente destruido. Y con estas palabras, los discípulos quedaron impactados. Ahora ellos se le acercan aún confundidos, y esta pregunta es clave, en el versículo 3 de Mateo 24, esta pregunta es clave para entender, queridos hermanos y amigos, lo que Jesús va a decir de aquí en adelante. Porque lo que Jesús va a hacer es responder a estas dos preguntas, ¿ok? Jesús da un mismo sermón, no olvides esto, Jesús da un mismo sermón para responder dos preguntas. ¿Cómo respondió las dos preguntas? Con un mismo sermón. O sea que cuando leamos ese sermón, usted debe leerlo en el contexto de estas dos preguntas. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo es que el templo va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mientras que la primera pregunta apunta a la destrucción inminente y más pronta del templo, la segunda apunta al fin del mundo.
Pero no quiero que pierdan de vista esto. Note que no dice en plural las señales. Aunque Jesús les va a dar señales, ellos piden la señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Vamos a ver que hay una señal en específica. Esa la vamos a ver mañana, que es la que desatará el gatillo de los eventos finales. Y esa señal es la que Jesús les dijo a ellos que tenían que prestar atención. Vamos a notar que no son las señales previas. Ahora, esta señal, una señal para que sea completa necesita al menos tener 3 elementos. Necesita ser visible, necesita tener suficiente información y necesita llevar una acción. Vamos a repasarlo. Necesita ser número 1, ¿qué? Número 2, tener suficiente información. Y número 3, llevar a una acción. Entonces, coloquemos el ejemplo de una señal de tránsito, la señal de pare. A ver, es visible. La hacen bien visible, roja, ¿cierto? Es visible. ¿Tiene información suficiente? Si dice pare, ¿cierto? Stop. ¿Me lleva a una acción? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que? Tengo que parar, ¿cierto? Oye, donde no pares, estás en problemas, ¿cierto? Estamos en problemas. Esta señal que Jesús les va a dar tiene esos 3 elementos. Ahora, no estoy forzando el texto porque cuando lleguemos a esa señal, vamos a ver que tiene esos 3 elementos. Va a ser lo suficientemente clara, va a ser visible, va a tener suficiente información y el pueblo sabrá qué hacer cuando vean esa señal. ¿Están conmigo hasta ahora? Muy bien. Vamos entonces a comenzar con las señales que dio Jesús. Entonces hay 2 cumplimientos. El cumplimiento más amplio y final es en la segunda venida de Jesús, pero el cumplimiento inmediato es la destrucción de Jerusalén. Muy bien. Mateo 24, versículos 4 y 5. Qué interesante que Jesús, antes de hablar de guerras, rumores de guerras, terremotos, Jesús nos habla de los engaños. Ahora, algo más que quiero mencionar de Mateo 24, antes que vayamos ya en detalle en todas estas cosas, es que Mateo 24 está escrito prácticamente de manera cronológica. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Hay una palabra que se repite 9 veces en los primeros 31 versículos y es la palabra entonces. En el griego esa palabra es tote y tote siempre se utiliza como algo que sigue después de algo. Y entonces es algo consecutivo, implica algo que sucede después de otra cosa. La palabra tote en el griego, ¿bien? Entonces vamos a notar que cuando Jesús comienza a dar estas señales y estas otras, queremos que nosotros vayamos cronológicamente en el tiempo y nos ubiquemos dónde estamos hoy y luego qué es lo que sigue después del punto y en el momento donde nosotros estamos hoy. Mateo 24, versículos 4 y 5. Cabe entender que algunas de estas señales se cumplen paralelamente, están ocurriendo todas paralelamente. Leamos aquí entonces, nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De acuerdo a Jesús, aquí en los últimos días habría un gran despertar religioso. La gente se iba a interesar en la religión. Y entre ese gran despertar, pues habían algunos que iban a profesar ser Cristo. De hecho, esto ya ha estado sucediendo desde hace algunos años, pero seguirá sucediendo mucho más. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un recuento en los distintos países o continentes del mundo, se han en los últimos 20, 30 años levantado hombres que han profesado ser Jesús. Por ejemplo, Álvaro Teis, que desde el año 1799 en Brasil él proclama que él es Jesucristo reencarnado. De hecho, tiene algunos discípulos que lo llevan en ese trono, se colocó allá INRI, él dice ser Cristo reencarnado. Por acá más adelante tenemos allá en Siberia, en Rusia, a Sergei Torop. Eso lo pueden ver incluso en YouTube, las autoridades rusas lo arrestaron. Mire, cuando él hacía aparición en alguna ciudad o pueblo, la gente se aglomeraba, lo tocaban para que lo sanara y él pasaba así bendiciendo a las personas. Pero allá en Siberia él fue arrestado
por las autoridades. Allá en África tenemos a Moses Longwane, quien se estableció como la reencarnación de Jesucristo en un recinto con una docena de discípulos en la ciudad de KwaZulu-Natal. Otro que dice, esos solamente son algunos ejemplos. Algo acá más cercano aquí en las Américas, desafortunadamente tiene mi apellido. José Luis de Jesús Miranda. De hecho, él estuvo ahí muy cerca de donde yo crecí en Colombia. Sus seguidores se tatúan los 3-6. De hecho, en el púlpito tiene 3 S, que son los 3-6, y él prácticamente él dice que él es la reencarnación del Mesías. Y aunque eso suene como que, bueno, yo no voy a caer en este tipo de engaños, pero hay gente que lo sigue. Ahora, yo no creo que esto sea el único cumplimiento. Van a haber maestros que surgirán cada vez más que nos acerquemos al fin, que harán señales y prodigios y que van a engañar a muchos. Así que por eso, querido amigo, hermano que nos escucha, sabes, el hecho que alguien hable de Jesús no es suficiente. Necesitamos pedir un escrito. Está. Y vemos que la Biblia claramente habla en contra de estas apariciones. Ahora, vamos al siguiente versículo, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les hago la pregunta, ¿es esta la señal? No, porque incluso lo dijo claramente, no es el fin. Es una de las señales, pero no es la señal. Ahora, eso es importante porque miren, tengo que decirlo. Tristemente, a veces nosotros, por la excitación profética del mensaje adventista, nos volvemos un poco amarillistas en la forma en cómo presentamos el mensaje. Y ante cualquier evento en las noticias, ponemos algo que está sucediendo en el mundo y decimos, esta sí es la señal, este es el cumplimiento. Y entonces mantenemos enviando falsas alarmas. Hay que tener cuidado con eso. Mantenemos enviando falsas alarmas y al final, cuando llegue la verdadera señal, pues como el lobo, ¿cierto? El lobo, y cuando llegó el lobo nadie creyó. Por eso tenemos que tener cuidado. Sí, cuando veamos guerras, vamos a entender eso en el contexto de los eventos finales, pero Jesús mismo dijo, tengan cuidado, sí vamos a ver eso, pero aún no es el fin. Bueno, alguien podría decirme, de hecho esta objeción me la han hecho, pero pastor, me dicen, pero siempre han habido guerras. ¿Cierto? ¿Es cierto eso? Hasta en los tiempos bíblicos leemos de guerras. Siempre han habido guerras. ¿Por qué ahora usted me dice que esta es una señal del fin si siempre han habido guerras? Pero hay una diferencia de las guerras que han habido en el último siglo. Siempre han habido guerras, pero el siglo XX pasó a la historia como el siglo más belicoso. O sea, de más guerras. Vimos la Primera Guerra Mundial, 1914 al 1918, con miles y millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, del 1939 al 1945. Esos solamente son algunos de los ejemplos de las más grandes guerras recientes. La Guerra de Vietnam, por ejemplo. Yo allá le doy estudios bíblicos a veteranos que sobrevivieron a la Guerra de Vietnam. Esa gente ha quedado traumatizada. Uno de los ancianos de la iglesia donde estaba antes, él es veterano de la Guerra de Vietnam y me contaba unas atrocidades de lo que él vio allá. Terrible. Una guerra fría, otro tipo de guerra. La guerra reciente que vemos acá entre Rusia y Ucrania, sin mencionar lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel y los países árabes. Les hago una pregunta, ¿estamos viendo las guerras? Lo estamos viendo. Ahora, Jesús dijo, no, aún no es el fin, pero va a conducir al fin. Vamos al versículo 7, hermanos. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué cosa? Pestes, ¿qué más? Hambres y terremotos en diferentes lugares. De nuevo, alguien puede decir, pastor, siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes y siempre ha habido hambre. Pero noten acá la diferencia, esto es en una escala ¿qué? Mundial, en diferentes lugares. A ver, esa palabra peste ahí, pestilencia, hoy podríamos hablar de pandemia,
¿Sí? Hemos visto el incremento de la enfermedad. Las últimas décadas ha presenciado el aumento del derramamiento de sangre en las guerras, como hablamos, en las sociedades más avanzadas. También ha habido enfermedades, aún entre los países que se consideran más desarrollados. Vemos el hambre, la hambruna en el mundo. También, en realidad, la mayor parte del mundo está en hambruna, créanlo o no. Sí, en realidad, nosotros tenemos aquí abundancia. Pero hay hambruna en Sudamérica, hay hambruna en África, hay hambruna en muchos países de Asia. Curiosamente, incluso hay hambruna en algunos estados y de Estados Unidos, un país desarrollado. Hay hambruna. Y Jesús habló de las pestes también. Yo creo que recientemente no se nos va a olvidar lo que acabamos de pasar, ¿cierto? El COVID-19, el coronavirus. De nuevo, Jesús dijo en diferentes lugares. Cuando una epidemia sucede en diferentes lugares, la Organización Mundial de la Salud le llama pandemia. Sí, no está localizada, sino que ahora ya se ha ido a nivel mundial, global. Una pandemia. Yo creo que Jesús estaba viendo, entre las muchas cosas, estaba viendo esa pandemia. Hermanos, no se nos olvide lo que hemos visto recientemente. El ser humano tiende a olvidar fácilmente esto. Recuerdo durante el COVID, se despertó un fervor en la iglesia. La gente quería hacer vigilias. Las salas de Zoom estaban llenas. La gente quería orar todo el tiempo. Pero cuando todo comenzó a regularizarse, volvíamos otra vez a como a relajarnos, ¿cierto? Y a volver a entrar en letargo y comodidad espiritual. Muy peligroso esa actitud. Nosotros no debemos depender de eventos para despertar y decir, ahora sí. Debemos siempre estar listos. Y ese va a ser uno de mis sermones. Levantad vuestra cabeza. Debemos siempre estar listos. Nuestro estímulo para prepararnos no debe ser las guerras ni nada de eso. Debe ser el amor de Jesús. Porque si yo tengo que depender de los eventos finales para despertar, entonces el amor de Jesús no está teniendo el poder y el efecto suficiente en tu corazón para motivarte a la acción. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Porque si yo siempre dependo de eventos, aunque Jesús nos los dio, pero si el amor de Jesús no es suficiente para despertarme, hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que revisar, ahí hay algo malo, y debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé un amor más ferviente por Él. El profeta Isaías, mirando estos tiempos en los que estamos viviendo con visión profética, dijo, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De hecho, la contaminación del aire y del agua tiene un alto coste para la salud del planeta y sus habitantes. Hoy podemos decir la tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Ahora Jesús también dijo en Mateo 24:7, y habrá terremotos en diferentes lugares. No es que no hubiera terremotos antes, como dijimos, pero es solo que han ocurrido con mayor frecuencia en los últimos siglos. Aquí muy cerca a ustedes, en Lisboa, el famoso terremoto de Lisboa, 1755, de ahí para allá, los terremotos han ido aumentando en más frecuencia cada vez más y más terribles. Podemos nombrar, hace poco vimos allí en Myanmar y en Tailandia un terremoto reciente. Cada año vemos, como si cada año no puede pasar sin que haya un terremoto terrible. El año pasado vimos ahí en Turquía ese terrible terremoto también. Estamos nosotros, hermanos, viendo el cumplimiento de estas palabras. En Lucas 21, que es el pasaje paralelo, Jesús dijo lo siguiente, agrega algunos detalles. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Saben? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
Los casos de enfermedad de salud mental se dispararon después de la pandemia. Angustia de la gente. Ahí vemos angustia mental y emocional, ¿sí? Temor, la gente vive ya con temor. ¿Qué va a pasar ahora? El futuro es incierto. Aquí habla de tsunamis también. La gente dice confundida a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Hemos visto tsunamis en los últimos años? Claro que sí. Hermanos, estamos viendo todo esto al delante de nuestros ojos. Yo creo que ustedes están familiarizados con estas imágenes aquí. Esto les pasó a ustedes hace muy poco. Desde allá, desde lejos, lo vimos con terror. No lo podíamos creer. ¿Cómo es posible? Eso parecía de película. Unos carros encima de otros. O sea, era increíble eso. Yo no lo creía cuando vi todo eso. La Dana. ¿Ustedes creen que eso solamente es un capricho de la naturaleza? Nosotros debemos leer estos eventos con una visión bíblica y profética. Yo creo que Cristo quiere hacer algo especial en Valencia, en esta región. Y estos eventos que han sucedido, les sucedió a ustedes muy cerca, que ya está reciente todavía, quizá alguien aquí haya sufrido. Esto debería nosotros a llevarnos a despertar y a una consagración más profunda, hermanos. Porque es que si nosotros dejamos si simplemente nos volvemos insensibles a esto, es un estado muy peligroso. Pero la Biblia nos da otra señal, el deterioro de la moral y la ética al final de los tiempos. Jesús comparó las condiciones de la tierra en los últimos días con Sodoma y con Gomorra. Ahora vamos a leerlo aquí en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30. Esta es una de las que más me preocupa a mí. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Lucas 17, versículos 28 al 30. De hecho, en las señales que hemos visto, ¿será que esa es la señal que Jesús dijo? No. Esas cosas sucederían, pero aún no es el fin, dice el versículo 8. Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, dijo Jesús, como sucedió en los días de Lot. A ver, ¿están familiarizados con la historia de los días de Lot? ¿Recuerdan la maldad de Sodoma y de Gomorra? ¿Y cómo Dios destruyó esas ciudades? Bien, Jesús está apuntando a esos días y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. De hecho, el texto sigue diciendo que en los días de Lot la gente estaba comiendo, bebiendo, plantando, trabajando en sus cosas cotidianas. En otras palabras, en Sodoma, uno de los grandes peligros, de las grandes catástrofes que sucedió en Sodoma es que la gente se secularizó. La gente vivía más preocupada por el hoy, vivía más preocupada por obtener cosas, vivía más preocupada por su futuro y se olvidaron de las realidades eternas. Se olvidaron de la hospitalidad, se olvidaron de los valores morales. En esta sociedad en que estamos viviendo cada vez más afanada, cada vez que con el corre, aún aquellos que creen en Dios están tan ocupados que muchas veces no tienen tiempo para orar y leer la Biblia, y aún incluso haciendo trabajo ministerial, el trabajo a veces nos quita ese tiempo con Dios porque estamos en el afán de sobrevivir y cumplir cosas que vamos desconectándonos poco a poco de Dios. Fue la condición de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, también dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, Jesús habló que en los últimos días, volviendo a Mateo capítulo 24, 23 y 24, Satanás obraría de manera especial por medio de milagros. Incluso personificando a Jesús, tratando de personificar, por eso Jesús advirtió, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no
lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que se engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero hay una señal positiva, que mientras eso está sucediendo, el versículo 14 también nos dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin, hermanos? Porque no se ha predicado el evangelio. ¿Por qué estamos haciendo esto aquí esta semana? Porque queremos que muchas más personas tengan la oportunidad de escuchar el evangelio para que Cristo pueda venir pronto. Amén. Y por eso, si hay alguien aquí esta semana que ha venido con el deseo de tomar decisiones, esta es una buena oportunidad. Voy a hablar de esto un poco más adelante, ¿ok? Aquí lo voy a pasar un poco rápido. Pero quiero ir acá al saltarme algunos versículos. Mateo 24, versículo 37 al 39. Jesús también comparó los días antes de la venida de Jesús como los días de Noé. Ahora, son muy similares a los días de Lot, pero hay una similitud mucho más exacta con los días de Noé. Vamos a ver por qué. Más como en los días de Noé, dice Mateo 24, 37 al 39. Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde nos dice acá en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí algo. Miren que esta palabra hasta se menciona 2 veces. El primer hasta dónde nos lleva? Hasta el día que no entró en el arca. Y el segundo hasta nos lleva hasta dónde? Hasta que vino el diluvio. Entre este periodo que no entró en el arca y que vino el diluvio pasaron 7 días. Y nótese que durante ese tiempo la gente no entendió. ¿No entendieron qué? No entendieron que estaban perdidos. ¿Por qué no entendieron? Porque estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A ver, hay algo de malo con comer. ¿Cuánto les gusta comer acá? A todos, ¿cierto? Pero esto se presenta como en una connotación negativa. Debe haber algo negativo acá que Jesús se está refiriendo. ¿Hay algo malo en beber? Depende de lo que beba, ¿cierto? ¿Hay algo de malo en casarse? Depende de cómo me caso, ¿cierto? ¿Hay algo de malo en dar en casamiento a la hija o al hijo? No. ¿Cómo podemos entender eso? Mira que usted puede reunir estas 4 en 2 grupos. Comer y beber tiene que ver con los apetitos, casarse y darse en casamiento tiene que ver con las pasiones. Las personas habían llegado a un punto en que estaban dominadas por los apetitos y por las pasiones, que eso ofuscó su mente y no entendieron. Así que podemos decir, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dándose en casamiento. Y eso solamente es uno de los muchos ejemplos. Porque yo también me puedo casar incorrectamente de sexo contrario, ¿no? Sería muy triste, hermanos, que nosotros, al ignorar las señales, llegue el fin y no entendamos. ¿Tuvo el pueblo o la gente antediluviana, tuvieron señales? Sí tuvieron señales, ¿cierto? A ver, imagínese una señal tremenda. Imagínese teniendo en medio de ellos a la persona más longeva de la historia. De hecho, si no tengo tiempo para demostrárselo. Si usted hace la matemática de la edad de Matusalén, Matusalén murió aproximadamente 10 días o 15 días antes del diluvio. Qué interesante. Y su nombre significa en hebreo, es un nombre muy extraño,
Cuando venga, vendrá. O cuando venga, vendrá el fin, sugieren algunos. Interesante. ¿Por qué fue el hombre que más vivió? Su edad nos demuestra la misericordia de Dios. Oh, Dios le alargó la vida a ese hombre esperando que esa generación se arrepintiera. La misericordia de Dios. Ahora imagínese Noé construyendo un transatlántico en tierra seca. La gente lo tildaba, ¡qué loco está! Pero cada martillazo era un sermón. Él no solo predicaba, sino que actuaba. Demostraba con sus obras que creía que el fin viene. Imagínese Noé si él dijera, viene un diluvio, y no hace nada. Y bueno, ¿y tú cómo te quieres preparar? Ah, no, yo creo que Dios, tú tienes que hacer algo. No porque es que seas salvo por las obras, pero las señales deben llevarme a una acción. ¿Ok? Pero miren esta otra señal. ¿Usted se imagina ver los animales entrando de dos en dos y en parejas al arca? Vaya cosa. Aún la creación ignorante, la creación animal de Dios, escucharon la voz de Dios, pero el ser humano creado en la imagen de Dios no escuchó. Qué terrible, ¿no? El ser humano que Dios creó a la imagen de Dios no escuchó la voz de su creador. Y yo creo que si Noé estuviese hoy como evangelista no sería muy famoso. A ver, predicó 120 años y solo se ganó a los de su familia. Bueno, hubo otros que murieron antes del diluvio que quizá fueron salvos por la predicación de Noé. Solo su familia. Bueno, por lo menos ganó su familia, ¿cierto? Cuando Jesús vino por primera vez, hubo señales. La estrella en el oriente, los milagros que ocurrieron en el templo, pero tristemente también el pueblo, en la primera venida de Jesús, vieron las señales y no creyeron. Y la historia, queridos, se va a repetir. Cuenta una historia. Bueno, antes de contarles esa historia, Jesús, al hablar de las señales, en el versículo 33 nos dice, cuando veáis todas estas cosas, ¿estamos viéndolas? Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. A ver, una cosa es que yo vaya a visitar a mi hermana Libertad acá y yo le diga, hermana, estoy cerca, 5 minutos de tu casa. Estoy cerca. Otra cosa es que yo llego, estoy a la puerta. Hermanos, Jesús no solamente está cerca, Jesús está a las puertas. Porque ya estamos viendo todas estas cosas suceder. ¿Estaremos listos? Cuenta otra historia y cierro con esta ilustración. Esta es una historia real. El vapor Central América había zarpado del puerto de Nueva York y se dirigía hacia el sur por el Atlántico rumbo al Canal de Panamá, cuando sufrió una vía de agua. Otro barco vio su señal de socorro y se acercó a ayudar. El capitán del barco de rescate envió un mensaje. ¿Qué ocurre? Y la respuesta fue, estamos en mal estado y nos hundimos. Esperen hasta mañana. El aspirante a rescatador vio el vapor escorrándose en el agua y respondió, déjame subir a tus pasajeros a bordo ahora. Pero ya era de noche y el capitán del Central América, que era el barco que se estaba huyendo, no quería arriesgarse a transferir pasajeros en la oscuridad y repitió, espera hasta mañana. El otro capitán envió otro mensaje, insistiendo en que se actuara de inmediato, pero se lo negaron. Tuvo que esperar a cierta distancia, en la oscuridad que se avecinaba. Su personal en el puente distinguió las luces del Central America meciéndose en las olas. Aproximadamente 1 hora y media después vieron, consternados, cómo esas luces desaparecían. El barco se había hundido y casi todos a bordo murieron.
esperar, hermanos, puede acabar en la pérdida definitiva. Hay momentos en que hay que tomar una decisión ahora. El capitán del Central America pensó que no era problema esperar hasta la mañana. Estaba tristemente equivocado. La Biblia también nos dice, hoy es el día de tu salvación, no mañana, no el próximo año, hoy es el día de tu salvación. No esperes, no lo dudes, no te demores. Oh, quizá tú digas, pero todavía tengo que arreglar unas cosas en mi vida, pues arréglalas ya. No te tardes. ¿Por qué no tomas hoy una decisión por Cristo? Jesús te llama hoy a que lo aceptes a Él. El único que va a ser tu escudo, tu guía y tu retaguardia en estos tiempos difíciles es Jesús. El Salmo 91 nos presenta a un Jesús que con sus alas cuida de nosotros como la gallina cuida sus polluelos. ¿No vas a confiar tu vida a Jesús? En esta noche quiero decirte a ti, querido, querida, que me escuchas, ¿aceptarás a Jesús como tu único Salvador en tu vida? ¿Permitirás que Jesús sea tu capitán mientras que este barco se acerca a la tormenta que se avecina? ¿Entregarás a Jesús todos tus pecados y confiarás que solo en Él podrás ser salvo? La buena noticia, queridos, es que pronto estaremos con Jesús en los cielos, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero Cristo quiere que tú ni yo nos perdamos esa gran celebración. Así que aquellos que quieran ser parte de esa gran celebración, les quiero invitar a que se coloquen en pie, donde están. ¿Quién quiere ser parte de esa celebración? A ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cerrar con una oración, ¿cierto? Vamos a pedir que Dios selle estas palabras. Vamos a continuar mañana antes de orar aquí, porque todavía no hemos visto la señal, ¿ok? Vimos las señales previas. Esto es solamente la introducción a lo que seguiremos estudiando de Mateo 24 el día de mañana. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, en esta noche, Señor, vemos cómo este mundo, este barco se está hundiendo. Este mundo se está envejeciendo. Y no sabemos cuántos años más le quedan, pero sabemos que son muy pocos. Y mientras este barco se hunde, Señor, tú desde el otro barco nos ofreces ayuda. Y no queremos dejar hasta mañana. Hoy, Señor, aquellos que ya te hemos aceptado, te volvemos a aceptar y renovamos nuestros votos contigo. Pero aquellos que por primera vez están escuchando esto, no han tomado un paso formal en esta noche, Señor, al colocarse en pie, desean tomar ese paso de seguir a Jesucristo en sus vidas. Así que oro, Señor, para que nos ayudes a estar listos para enfrentar la tormenta que se avecina y que junto con la mano de Jesús podamos estar confiados y seguros. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.